Todos sobreviven a su muerte como espectadores. El teatro, en fin, es lo que importa. El teatro, una cosa que tiene bastante que ver con él en estos años, la moda, por ejemplo, a través de la cual los poetas y los artistas se habían empeñado con la muerte. Teatro, moda y muerte. Según cómo se mire, esa parecería ser la ecuación de la guerra y tal vez a través de ella sueña el soldado desconocido cuyo destino es la tumba. Claro está, la tumba del soldado desconocido. Sueña el soldado desconocido en dejar de ser el trabajador de esa guerra. Porque no le cuenta el caporal Bernier a Madame Beaumier, ambos a los lados de esa mesa camilla y con la taza de chocolate de la merienda en la mano, que en plena ofensiva, mientras corría borracho de nervios y de placer, o sea, como Marinetti, se puso a cantar a toda voz el ritmo furioso y salvaje de ese motivo de Scheherazade que, dice Bernier, todos tenemos en la cabeza desde los últimos ballets rusos. Alguien podría encontrar irónico que ese ballet se inspirara en un cuento, precisamente en un cuento de las 1001 noches, aunque ironías hay muchas, y en cuestión de guerra y moda, el sufrimiento y la ironía parecen inseparables. Y el propio caporal Bernier se ofende al pensar que cuando lo hayan matado a él, cuando él haya muerto en la guerra, la gente continuará paseando frente a los escaparates de las tiendas, como si nada. La ofensa viene de la incomprensión y convierte a la ironía, desde luego, en ironía involuntaria. Ironía involuntaria ahí en esa descripción que Bernier hace a Madame Beaumier de la situación de su hijo en las trincheras, o mejor, de la indumentaria de su hijo en las trincheras. Vestido, le dice, yo les voy glosando, con su capote azul lunar y con ese admirable casco, tan moderno y tan clásico al mismo tiempo, ese, ahora les cito literalmente, yelmo ligero, poderoso y casi religioso, que da a los hombres en grupo el aire de un ejército celeste. Es por ese azul y ese casco que ellos entrarán en la leyenda. Esto dice Bernier. ¿En qué podría estar pensando Géraldy al hacer hablar así a su caporal imaginario, sino en una mezcla de ejército en las nubes pintado por alguna especie de ingres lunar y eléctrico, como en una especie de sueño de Ossian de ocasión, y un casco elegante como el que algunos artistas franceses se afanaron a diseñar en esos años, cascos, uniformes, complementos, como este, por ejemplo, que está diseñado por Jean Dinan. Alemania tenía que ser vencida, sobre todo vencida, según quien lo mire, en el terreno de las artes decorativas y, por tanto, de los cascos de los soldados. Aunque, como se ve en esta tabla de diversas secuelas de impactos en cascos de aceros franceses, a la guerra le correspondía dar el último toque de diseño al casco. Toque que será maestro, como ustedes saben, en fin, en el casco de Apollinaire y en su cabeza. A Jean, el hijo de Madame Beaumier, le sienta muy bien ese uniforme y lo luce mientras en la trinchera, aburrido, sin saber qué hacer, dispara con su revólver a las ratas para pasar el rato, matar ratas en la trinchera. Esa mezcla de chic y ennui, que es sino la parodia de la bohemia o de la vanguardia, ironía involuntaria que tiene en el cuento del pobre caporal Bernier momentos excepcionales. Por ejemplo, cuando habla de aquel conocido que querría, a poder ser, recibir una pequeña explosión de obús que lo hiriese solo un poco, en las nalgas, por ejemplo, sin desfigurarlo, para obtener así una aureola. O cuando Fabien,
se escandaliza de que se envíe a las trincheras incluso a los artistas, aunque sin embargo ha oído decir que Vernet se ha hecho matar con mucho chic. O en fin, cuando recuerda lo que Madame de Sévigné comenta durante los primeros días de la campaña de Alsacia: he aquí que inicia la moda de ser herido. Aquí empieza la moda de ser herido. Madame de Sévigné, eso sí que es recurrir a la tradición. Las conversaciones, las cartas o las frases célebres de Madame de Sévigné no son el ingrediente imprescindible de la gran guerra clásica, de la gran época clásica. Pero inmediatamente después de haberla citado, el caporal Bernier reflexiona: pero esa moda, dice, esa moda esta vez dura ya desde hace más de un año. Sin duda, ahí está la cuestión, y ahí está la culminación de la ironía. ¿Cómo puede una moda, ni siquiera la moda de ser herido, de estar herido, durar tanto tiempo, casi un año ya? La fugacidad de la moda sigue sin duda un ritmo distinto al de la fugacidad de la guerra, algo así como otro compás. Al final es la propia guerra el gran modisto, el que trabaja directamente con los cuerpos de los otros, bien entendido. La ironía involuntaria de estos cuentos de guerra, de esta literatura de aventuras, que quiere ser a la vez sentimental y jovial, pero cuya resignación surge por todas partes, atravesada por la perplejidad, viene de no haber comprendido, pero en esta circunstancia literaria era imposible comprenderlo, que con la guerra el lenguaje deja de ser una herramienta para convertirse en un obstáculo. Los verdaderos humoristas sí lo sabían, por eso son parcos en palabras. Vean, por ejemplo, este tremendo chiste de APA. Noticias de la guerra, se titula, Noticias de la guerra. En Alemania empieza a escasear la carne. Esto es lo que dice debajo de esta ilustración. Tremendo, porque ahí está la platea maquinal de este teatro, en efecto, en silencio, y lo que escasea, desde luego, es la carne. Capotes de azul lunar, cascos modernísimos, heridas elegantes, la guerra como una gran coreografía de los últimos ballets rusos. Pero ¿cómo se había preparado esa gran broma de la guerra como consuelo estético y como fiesta jovial? ¿Quiénes han preparado el lenguaje para hacerle decir que la guerra, como la moda, estaba hecha para nosotros, para todos nosotros? Las vanguardias, desde luego, dominaron como nadie el lenguaje que condujo a la guerra. Vamos a la guerra danzando y cantando, escribía Marinetti ya en 1912, y no era, desde luego, el único. ¿En qué salones preparaba Marinetti esa demolición del lenguaje? Entre tantas cosas, vale la pena recordar, por ejemplo, que el futurismo de Marinetti, e incluso la obra poética de Marinetti antes del futurismo, fue introducido en Rusia a través del salón literario que en su casa de Moscú tenía Madame Losev, y me parece impresionante simplemente imaginar cómo debían de leerse en ese salón chic, los versos libres de la batalla de Trípoli, por ejemplo, o del monoplano del Papa, donde leemos cosas como, por ejemplo, siento mi pecho abrirse como un gran agujero, por el que todo el azul del cielo fresco y torrencial se cuela deliciosamente.